queremos conversar con el señor Alejandro Muñante, quien es vocero alterno de la bancada de Renovación Popular, que es el partido que llevó como candidato presidencial a Rafael López Aliaga. Señor Muñante, buenas noches y bienvenido a RPP. Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Al revés, gracias por su presencia. Queremos naturalmente conocer su opinión sobre los temas más relevantes de nuestra vida pública, pero antes de entrar a ellos queríamos saber qué está pasando con su partido, por lo menos con la bancada del partido, puesto que se anuncia que 3 congresistas más quedan separados por decisión de ellos, es decir, la bancada que inicialmente era de 13, después de la separación de lo que fue objeto el señor Valer, sufre ahora la renuncia de 3 congresistas, reduciéndose entonces a una bancada de 9. Esos 3 renunciantes serían la señora Norma Yarrow, el señor Diego Bazán, así como la señora Jessica, se me ha olvidado este tercer nombre, pero usted lo sabrá mejor. Cuéntenos qué cosa es lo que está pasando y cómo interpreta usted estas renuncias. Hemos tenido carta oficial de 2 de ellos y estamos en espera de la tercera renuncia, de la confirmación escrita, ¿no? ¿Qué pasa en su partido? Porque hay este clima de hostilidad interna. Bueno, no creo se deba a un tema de hostilidad. Yo creo que los congresistas tienen toda la libertad de poder reubicarse, de poder renunciar. Yo he estado, por ejemplo, toda esta tarde en el hospital de San Juan del Lurigancho haciendo una visita inopinada, ¿no? Para ver cómo es que ellos están preparados para afrontar una próxima tercera ola. Y en este transcurso recién acabo de enterarme de esta situación. Lo evaluaremos como corresponde, ¿sí? Lo que yo tengo que decir es que los 9 congresistas que hemos venido trabajando, ¿no? en estos últimos pronunciamientos públicos que hemos hecho, en las mociones de orden del día, pues estamos unidos, ¿no? Fortalecidos y siguiendo la misma línea desde al principio de nuestra gestión como congresistas. Pero de 13, 1 ha sido separado y 3 renuncian. ¿Cómo llama usted eso? Y esto a pocas semanas de haber comenzado sus tareas parlamentarias. Señor Muñante, no trate de escamotear la realidad. No, por supuesto, ellos tienen toda la libertad de hacerlo, ¿no? Que tal vez no han encontrado, digamos, la sinergia, ¿no? Que se necesita para poder llevar a cabo una agenda política juntos. Ellos tienen toda la libertad de hacerlo. Nadie pone en duda, como les repito, las nuevas... Lo que llama la atención que se produzca esto a tan pocos días de estar trabajando juntos. La vocación de todo partido y de toda bancada es a mantener su unidad para no perder eficacia. ¿Cómo puede ser que 3 hayan renunciado hoy? Usted habla sobre que no hay sinergia. Son palabras un poco abstractas, señor Muñante. Usted es un hombre de la práctica. Lo que queremos comprender es qué los divide, qué hace que 3 congresistas opten por renunciar. A ver, Renovación Popular ha demostrado tener una agenda clara, una agenda de oposición a las políticas del gobierno. Hemos hecho público nuestros requerimientos al gabinete Bellido. Hemos hecho pública nuestra intención de interpelar a los ministros si es que no se recompone este gabinete. Entonces nuestra agenda, ¿no? Política es sumamente clara, la población lo está viendo. Si ha habido congresistas que tal vez no tienen en claro esto o no siguen en consonancia con lo que estamos haciendo los 9 congresistas que nos mantenemos unidos, pues como les repito, ellos tienen la libertad de poder dar un paso al costado y unirse con quien mejor tengan afinidad, ¿no? En todo caso, ellos tendrían que responder si es que estaban o no estaban de acuerdo con eso. Usted es un político joven. Yo le ruego que no caiga en las viejas costumbres de sus mayores, de dorar la píldora, de hablar generalidades y no entrar al grano, porque la opinión pública percibe que acá hay una verdad que se está escamoteando. Entonces yo le ruego que haga un esfuerzo para explicarnos. Usted no está diciendo que la agencia de ustedes en Buscada es de oposición. ¿Acaso los renunciantes no se hallan en la misma agenda de oposición al gobierno? Esa no es la razón por la que ha renunciado. Y los ciudadanos tenemos derecho a saber por qué. Ustedes han visto
Ustedes han visto las discrepancias que ha habido entre principalmente el almirante Montoya y la señora Norma Yarro, Sí, ¿no es cierto? no tiene nada que Ustedes ver con han el visto gobierno. que ellos han votado en contra de la lista que hemos presentado. Sí. Esas discrepancias no, se han agudizado, no lo han sabido manejar, no se ha tenido, digamos, un acuerdo en ese sentido, y es por esa razón que ellos finalmente han decidido renunciar. Pero no tiene nada que ver con el gobierno, porque los tres renunciantes son tan hostiles al gobierno como usted. ¿Por qué quiere mezclar esto con una actitud gobernista? No hay tal en la señora Yarro. Lo que sucede es que los congresistas que hoy nos mantenemos en la bancada hemos firmado, si usted revisa las mociones de orden del día, están firmados por los congresistas que hoy nos mantenemos unidos. Si no ha estado la firma de ellos es porque desde un principio ya no han querido trabajar al lado de nosotros. Y si no se sienten cómodos en ese sentido, ¿no? Entonces ellos tienen toda la libertad de poder unirse a la bancada que ellos quieren. Ellos hoy son libres para poder hacerlo. Nosotros seguimos firmes en nuestra agenda y lo vamos a seguir haciendo porque para eso estamos en el Congreso. Bueno, permítame por favor un instante ver lo que están declarando sus colegas de Somos Perú, que han mantenido una reunión con el primer ministro esta misma tarde. Adelante por favor con Somos Perú. Sí, bueno, lo que hemos manifestado en economía es que dada la transparencia y la manera de poder generar confianza en el pueblo, que se llegue a concertar con Julio Velarde para que la designación de los 3 miembros del directorio sea de una manera concertada para que genere confianza en la economía del Perú. ¿Han solicitado cambios en el gabinete en esta reunión? Hemos nuevamente insistido con el tema de que tienen que ser los mejores los que estén a cargo de las carteras y al mismo tiempo de los funcionarios. Finalmente es una prerrogativa presidencial y vamos a esperar hechos más concretos en los días siguientes. Ahora, ¿hay una fecha para que ellos vayan al Congreso a pedir el voto de confianza? ¿Saben de alguna fecha? No nos ha informado una fecha concreta, pero se entiende por lo que conversamos con el Premier que va a solicitar en principio una reunión con la presidenta del Congreso para poder coordinar ello de forma articulada. Y es preciso destacar que esta actitud de conversación entre ambos poderes del Estado es importante como un gesto para la ciudadanía, que va en concordancia con lo que ha manifestado la presidenta del Congreso en un comunicado, en un video hace un par de horas. ¿Por qué no han asistido los congresistas del Partido Morado? Los del Partido Morado, ¿por qué no han llegado los congresistas del Partido Morado? La invitación ha sido como partido político, igual que la vez anterior. Esta es una reunión que ha asistido el partido Somos Perú y sus 5 congresistas. El Partido Morado una posibilidad y ellos son los más acreditados para poder responder ello. Por eso que esta es una visita como partido Somos Perú, como un partido de centro. El mensaje de la presidenta del Congreso, ¿cómo lo toman? El mensaje de la presidenta del Congreso pide un consejo de Estado. Es importante tener todos los mecanismos que nos permitan poder conversar. En este momento es importante que todo el Estado se ponga a trabajar de la mano, dejar las discrepancias que se tienen válidamente y poder pensar en atender la emergencia que el país necesita en este momento. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado entonces declaraciones de miembros de Somos Perú, que se autodefine, tal como hemos escuchado, como un partido de centro, después de haber mantenido una reunión con el primer ministro Guido Bellido. Regresamos con usted, señor Alejandro Muñante, recordando que es vocero alterno de la bancada de Renovación Popular. Y me fuerza usted a citar explícitamente lo que la señora Yarro dice, que está en desacuerdo con la línea que el señor Montoya viene imprimiendo en la bancada y con el hostigamiento al cual ha sido víctima de parte de él. Son 2 acusaciones. Una es personal, maltrato, hostigamiento a una mujer, y por otra es la línea de la bancada. ¿Tiene alguna idea de cuál es la discrepancia sobre línea? La verdad, Fernando, mire, nosotros hemos hecho pública nuestra agenda, nuestra línea, ¿no es cierto? Ahí están las acciones que hemos trasladado, ahí los hemos hecho público, estamos haciendo una lista de requerimientos, ¿no? Esa es la línea de la bancada, la línea de una oposición auténtica, ¿no? Firme, la línea de la defensa de la democracia, de la defensa de la gobernabilidad. Esa es nuestra línea, no tenemos otra línea.
Y entonces, ¿dónde presume usted? Porque usted es un político, tiene que tener alguna perspicacia para darse cuenta de lo que está pasando con una persona. Bueno, yo asumo a título personal de que la señora Norma Yarro no está pues de acuerdo con el liderazgo que ha asumido el almirante Montoya, y es un tema que ella tiene que dar explicaciones más adelante, porque si es del tema de la línea es evidente, la línea la hemos hecho pública. Ahora bien, usted es el vocero alterno de la bancada de la que hasta hoy formaba parte la señora Yarro. ¿Cuándo es la última vez que se sentó a conversar con ella? Hace aproximadamente unas 3 semanas. Hace 3 semanas. ¿No? Antes de la junta, antes de la mesa directiva, ¿no? Pero con los congresistas Diego y Norma, bueno, hasta hace unos días nada más, hace un par de días. ¿Y no sentía usted que en ellos estaba germinando un malestar que iba a llevarlos a la renuncia? Bueno, la verdad que por parte de ellos nos sorprende, ¿no? Porque al menos el congresista Diego estuvo con nosotros hace 2 días y la congresista Jessica estuvo con nosotros en la última reunión de la semana pasada y no nos mencionaron en ningún momento que iban a salir. Es más, a ellos se les consideró incluso para ser parte de algunas comisiones, ¿no? Entonces, no nos sorprende ahora pues esta decisión de parte de ellos, ¿no? Tal vez con la señora Norma había un poco más de confrontación en cuanto al liderazgo del almirante Montoya, pero finalmente asumo de que ellos decidieron seguir pues las decisiones de la señora Norma, ¿no? ¿Cómo evalúa usted el desempeño de su bancada respecto de la elección a la mesa directiva? Porque ese parece haber sido el punto de partida de esta ruptura, por lo menos de parte de la señora Yarro, que ella sostenía que el almirante Montoya iba a la derrota, y el señor Montoya nos dijo ahí que él sabía que había muchos otros votos fuera de su bancada. Y resultó que ni siquiera tuvo los votos de su propia bancada, tuvo menos de los 13 que tenía en ese momento. Entonces hubo un error grave de análisis y una percepción muy equivocada de lo que era el comportamiento político de sus colegas en el Parlamento. ¿Usted reconoce que la estrategia fue equivocada? Mire, nosotros hemos hecho un control de daños y hemos asumido como positivo nuestra participación dentro de la lista a la presidencia del Congreso. Se ha visto claramente que el almirante Montoya lo que ha sostenido es una lista principista, ¿no? Una lista en la cual hemos cumplido con nuestros electores, porque desde un primer momento se anunció que él sería candidato a la presidencia del Congreso y finalmente lo ha cumplido. También teníamos conocimiento que iban a haber congresistas que iban a votar por el almirante Montoya. Por esa razón es que él presenta la lista, ¿no? Cuando se dijo de que esta lista atentaba contra la democracia, pues ese argumento se cayó cuando la lista 3 fue pues inhabilitada. Ahí ya no había un riesgo de que el lápiz, ¿no? El Perú Libre, asuma la presidencia del Congreso. Sin embargo, a pesar de todo eso, nosotros hemos visto que no se votó, no se tomó en consideración la participación de almirante Montoya por quienes él había apoyado y quienes serían supuestamente parte del equipo que estamos juntos. Entonces, ahí se venció claramente los intereses de algunos partidos de poder llegar a ciertos arreglos, ¿no? Por encima de la lealtad, que creo que debe ser lo principal dentro de toda bancada política. A propósito de lealtad, ¿qué le parece a usted que el señor Montoya haya calificado a su colega Yarro como traidora? ¿Le parece un acto real decir eso? Bueno, el almirante Montoya se ha destacado por decir lo que piensa, ¿no? Es algo que nadie le va a cuestionar. Si él dice algo y lo dice porque realmente lo piensa así, porque tiene la convicción de hacerlo. Y lo que el almirante Montoya dijo fue algo que realmente él es consciente de que se le traicionó. Por tanto, yo no podría juzgar esa expresión que él ha utilizado. Pero le parece correcto que alguien diga sobre un colega que es una traidora. Bueno, eso lo tendrá que explicar el almirante Montoya. Yo no podría, como le repito, juzgar una expresión que a él con toda convicción lo señala, ¿no? Bueno, en vista de que podemos avanzar poco a comprender esos detalles y no nos facilita entender cuál es la dinámica y la madre del cordero, porque hasta el momento no sabemos qué cosa es lo que ha generado esas otras renuncias. Quizás no lo sabe usted tampoco, puede ser. Vayamos al fondo del tema, que es la estrategia de Renovación Popular frente al gobierno.
hubo algunas vacilaciones iniciales, porque el señor Montoya inicialmente habló de diálogo con el señor Bellido, que había conversado con él, que se reuniría con él, que se había exagerado la sospecha sobre sus vínculos con el terrorismo y que el hecho de que estuviera sometido a una investigación fiscal no tenía ninguna relevancia, porque el propio Montoya dijo estar él mismo sometido, según él, injustamente a una investigación fiscal. Ha ido cambiando esa posición en pocos días y estamos ahora ante una actitud diferente que yo quisiera que usted nos defina. Ustedes quieren interpelar a los ministros y eventualmente censurar a los que no estén capaces de satisfacer a sus preguntas. Esa es la línea que se han fijado. El almirante Montoya tuvo una conversación personal con el señor Bellido cuando coincidieron en el culto de Acción de Gracias, ¿no? De la comunidad evangélica. Ellos conversaron allí personalmente y dijeron, ¿no?, que el premier Bellido le dijo que quería pues llegar a una concertación, a un diálogo, que estaba abierto para todo diálogo. El almirante Montoya ahí le requirió que deslinde completamente del terrorismo, ¿no?, y que reevalúe el tema de sus ministros. Y el premier Bellido, ¿no?, señaló de que iban a conversar sobre ese tema. Pasaron los días, ¿no?, y eso no se ha visto. Ellos se han mostrado renuentes a hacer algún cambio, a reconocer siquiera un solo error dentro de la composición del gabinete. Frente a esa actitud, nosotros como congresistas, ejerciendo nuestro derecho y nuestra facultad de controlar, de ejercitar el control político, hemos presentado una lista de requerimientos, ¿no?, que finalmente sabemos que no van a cumplir porque así ya lo han hecho saber. No dialogar. En todo caso, tomaron la decisión de no ir a dialogar con el primer ministro. A ver, la disposición, digamos, de dialogar ha sido manifestada en primer lugar por nosotros, ¿no? Pero para eso, para que no haya entrampamientos en ese diálogo, en ese acuerdo, le hemos pedido y le hemos dicho, mira, estos son los principales obstáculos para esa concertación. Ellos no han querido cambiar nada. Entonces, lo que se evidencia es que quienes no quieren dialogar son ellos. Bueno, han condicionado el diálogo a que renuncie el propio Bellido y otros ministros. Es decir, yo acepto conversar con usted, pero usted renuncia y pierde la función. Entonces, ¿cómo voy a dialogar? Nosotros hemos dicho que sería lo mejor que él renuncie, pero si no renuncia, le hemos pedido expresamente la renuncia de 5 ministros que hoy están siendo cuestionados, no solamente por Renovación Popular, sino por todas las bancadas, y es como lo ha hecho saber la propia presidenta del Congreso, ¿no?, y un gran sector de la población peruana que también está señalando que no está de acuerdo con esa designación. Bueno, señor Muñante, hemos comprendido cuál es la línea de su partido, si bien no hemos comprendido por qué se han registrado con una velocidad verdaderamente récord la renuncia de 3 miembros más, de manera que ahora son una bancada de 9 miembros. Muchas gracias. Nosotros seguiremos en la misma línea, Fernando. Seguiremos defendiendo la democracia, la gobernabilidad y la estabilidad del país. Eso tienen que estar bastante seguros. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenas noches. Fue el señor Alejandro Muñante, vocero alterno de la bancada de Renovación Popular, cuyo vocero titular es el señor Jorge Montoya. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos con una penalista sobre las decisiones tomadas en relación al caso de los dinámicos del centro.